Muy buenos días, iglesia. Este día, después de esta lección, estaremos dando dos anuncios especiales. Al final también tendremos una actividad que ya ha sido anunciada. Así que preparémonos, ¿verdad?, para ser bendecidos más de lo que el Señor ya nos ha bendecido. Esta mañana, por supuesto, queremos siempre expresar la bienvenida a cada uno de los visitantes, a cada uno de los amigos y familiares que han tomado la decisión de estar con nosotros. Damos gloria a Dios por ello y, como siempre, su servidor ha orado a Dios para que los minutos que pueda tener de su atención, usted pueda escuchar de mí la palabra de Dios. Pueda escuchar los propósitos, la voluntad del Señor para su vida y no precisamente los míos. Esta mañana la lección está basada en Mateo capítulo 18 y le invito a que pueda ir en su Biblia, por favor, a Mateo 18. Contrario a la percepción o a la idea que muchas personas podrían tener sobre el ser discípulo de Jesús, el Señor deja claro desde el principio de su ministerio que seguirle puede representar un desafío. Seguir al Señor no es precisamente tan fácil. Representa un desafío. Cuando el ser humano decide acercarse a Cristo, de una de las primeras cosas que se da cuenta es de que empieza a batallar dentro de sí una gran guerra entre lo bueno y lo malo, entre aquellos deseos e instintos y pasiones que luchan en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús no esconde esto nunca en ninguno de sus mensajes. Él siempre es muy claro y le dice a la gente que lo escuchaba hace 2000 años, como a nosotros también, que seguirle representará un desafío. Y un desafío para bendición, un desafío para darle la oportunidad a Él que obre en nosotros una transformación. Y en los pasajes que estaremos meditando, Jesús, sin lugar a dudas, nos va a decir o nos va a hablar de uno de los más grandes desafíos que los seres humanos podemos enfrentar, y esto es aprender a perdonar. La frase 70 veces 7 es una frase que tal vez usted ha escuchado alguna vez, pero probablemente nunca la ha estudiado. Es una frase que la hemos oído, que fue dicha por el Señor, pero quizás nunca nos hemos detenido a hablar de ello. Y ya sin más preámbulo, vamos al versículo 21, por favor. Mateo 18, versículo 21. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro decide hacerle una pregunta a su maestro que yo estoy seguro alguna vez nosotros también nos podríamos haber hecho alguna vez. Pedro manifiesta algo que nosotros quizás quisiéramos haberle manifestado a Jesús también. Porque Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Cuando hablamos del perdón, hablamos de aquello que puede significar algo muy difícil que hacer para cada uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿qué tan difícil es perdonar? Yo creo que podríamos tener diferentes respuestas, pero podríamos preguntarnos también, ¿qué ha sucedido entre dos seres humanos? ¿O qué ha sucedido entre una familia que no ha podido perdonarse? Que no ha podido dar este paso hacia el perdón. Sin lugar a dudas,
Esto ha causado división, ha causado conflictos y han habido familias que por años han guardado en su corazón rencores de los cuales no pueden ser libres. Jesús sabía que la pregunta de Pedro era una pregunta necesaria a responder, porque tiene que ver con nuestra naturaleza humana. ¿Sabe usted que tenemos la tendencia nosotros hacia el rencor? Tenemos en nosotros esa inclinación a pagarle al otro con la misma moneda, a guardar en nuestro corazón no solo una, sino dos, sino las 3 veces que aquel me hizo daño. Y yo no sé usted, pero a veces hemos cargado por años una ofensa en nuestro corazón que nos hizo alguien que no hemos podido perdonar. No necesariamente que nos hizo alguien también, sino como lo decía hoy nuestro hermano Carlos, una ofensa que nosotros mismos no hemos podido perdonarnos a nosotros mismos. Entonces Pedro le hace la pregunta a su Señor, porque a estas alturas él ya se había dado cuenta que Jesús hablaba muy diferente a los maestros de aquella época. En el caso de los demás maestros, ellos decían que había un número específico. Decían que eran 3 veces las que podíamos perdonar la ofensa de otro. Pedro eleva ese número, ¿y cuántas veces le pregunta al Señor? ¿Hasta 7? Como que Pedro hubiese dicho, bueno, como el Señor es mejor, es superior a los demás maestros, también la cantidad de veces que Él me diga que debo perdonar a mi hermano será mayor. Y Él dice, ¿son 7, Señor? Y Jesús le responde con esta frase que es sumamente interesante. El Señor le dice, no solo 7, sino 70 veces 7. Y siempre yo me pregunté, ¿cuál era la mejor manera de interpretar la respuesta de Cristo? ¿Qué significa 70 veces 7? ¿Será que el Señor nos invita a sacar una calculadora y multiplicar 70 por 7 para entonces llevar un conteo de las ofensas que me hacen mis hermanos? ¿O qué querrá decir el maestro? ¿Qué querrá decirle a usted esta mañana y a mí sobre el perdón? Y es por eso que el parámetro que Jesús da para hablarnos del perdón, esta idea del 70 veces 7, no es explicado por una calculadora, sino a través de una historia. Jesús va a definir qué es el perdón. Va a decirnos a qué se refiere con el 70 veces 7 a través de una historia. Jesús era experto en contar historias. Era experto en hablar a los hombres en parábolas, a través de las cuales nos revela verdades profundas sobre de qué se trata seguirle, de qué se trata hacer las cosas bien. Y eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 23. Jesús no solo responderá la pregunta de Pedro, sino también definirá de qué se trata el perdón desde la perspectiva divina. Le invito entonces a embarcarse conmigo, a leer esta historia y que Jesús, de una vez por todas, nos explique de qué se trata el perdón. ¿Le parece? Y vamos a comenzar en el versículo 23. Versículo 23. ¿Estamos todos ahí? Esa es la palabra de Dios. Por lo cual, el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que tenía un grave problema. Mire, ¿qué dice? Le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Si usted estuvo aquí el 15 de agosto en la confraternidad, entenderá un poco mejor ya este versículo 26, o 23, perdón, y 24. Dice que es presentado un hombre, nos dice Jesús, delante de su Señor, que tenía una grandísima deuda. Y he dicho que si usted estuvo aquí entenderá un poco más, porque cuando dice 10,000 talentos, no está hablando de 10,000 habilidades que este hombre tenía, como lo que significa para nosotros la palabra talento, ¿no? Una habilidad extraordinaria que alguien tiene. En aquel tiempo un talento era algo muy distinto, y déjenme explicarlo otra vez. Un talento era una medida de valor. Un talento equivalía a lo que un hombre trabajaba alrededor de 20 años. Para que alguien común y corriente con un trabajo de 8 a 4, de lunes a sábado, lograra un talento, tenía que trabajar por lo menos 20 años. Y dice que este hombre le debía a su Señor no un talento, no 2 talentos, ni 3. ¿Cuántos le debía? 10,000. Es decir, que si a usted le gustan las matemáticas, como a mí antes me gustaba, podrá reconocer conmigo que la deuda de este hombre era extraordinaria. Si hacemos la multiplicación, este hombre le debía a su Señor lo equivalente a 200,000 años de trabajo. ¿Cuánto es lo más que un hombre vive sobre la tierra? 70, 80. ¿Cuántas vidas tendría que haber vivido este hombre para pagar lo que debía? No sé cuántas veces, ¿no? Yendo un poco más profundo, estamos hablando de más de 70 millones de días de trabajo. Yo creo que no estaríamos muy lejos de la realidad al implicar que la deuda de este hombre era imposible de pagar, ¿no es cierto? Era imposible de pagar. Se iba a morir debiendo. Iba a ser siempre preso de esta deuda. Nadie podría imaginarse ser libre de una deuda tan grande como la que este hombre de la historia que Jesús habla. Imagínense si nosotros no perdonamos al que nos debe $100 o 200. ¿Cuánto más una deuda como la que éste tenía? Y Jesús comienza a explicarnos sobre el perdón presentándonos a este hombre. ¿Le parece si seguimos leyendo? Veamos el versículo 26. Versículo 26. Esto es el perdón, va a decir Jesús. 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba a su Señor diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Y mire cuál es la promesa que hace. Dígalo. Yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este hombre hace una petición casi impensable, ¿no es cierto? ¿Quién en su sano juicio pide perdón de una deuda tan grande? ¿O pide ser absuelto de todo esto que debía? Ahora, note usted que él pide paciencia. Note que él dice: yo te lo pagaré. Le pregunto ahorita a usted, convirtámonos en jueces de este hombre. ¿Era una expectativa real que él tenía de poder devolverle lo que le debía a su Señor? Creo que no. Por supuesto, quizás en un principio él pensó trabajar 2 o 3 trabajos, o tener 2 o 3 trabajos. Tal vez pensó todo lo que tenía que hacer para poder pagar y pide paciencia. Pero antes de recibir lo que él estaba pidiendo, recibe algo mejor. Y eso nos dice el versículo 27.
Y es el versículo 27, estimado hermano, hermana y visitante esta mañana. Es el versículo 27 en el que Jesús nos presenta de qué se trata el perdón. Porque primero nos dice qué es el perdón y de dónde nace. ¿Cómo dice la primera parte del 27? Dice, el Señor de aquel siervo, ¿qué sucedió con él? Fue movido a misericordia. Partamos por ahí. El perdón no es posible si no hay un corazón movido a misericordia. Dice que la misericordia es aquella virtud que mueve a aliviar la pena de otro que no lo merece. Es decir, que misericordia es misericordia porque aquel que la recibe no ha hecho méritos. Porque si hubiese hecho méritos, dejaría de ser misericordia. Entonces dice que este Señor fue movido a dar algo que el otro no merecía. ¿Me entiende? Movido a dar algo que aquel otro no había hecho méritos para recibir. Al contrario, lo que había hecho o de lo que era culpable le hacía digno de cárcel. Pero es movido a misericordia. Y la misericordia es esencial que sea movida en el corazón del discípulo que conoce a Cristo para entonces aprender a perdonar. Porque mire lo segundo que sucede en el versículo 27. Dice, movido a misericordia, acto seguido, le soltó. ¿Y qué hizo? Le perdonó la deuda. Una definición de perdón, aquí está, presente en este pasaje. Perdonar es el acto valiente de otorgar libertad. Y es un acto valiente porque aquel que da perdón podría decir que tiene todo para cobrarse, tiene todo para despreciar, tiene todo para odiar, tiene todo para guardar rencor, pero decide dar libertad. Decide dar libertad. Ahora, sin lugar a dudas, este hombre que recibe el perdón se hace libre. Pero también una verdad del perdón es que también es libre aquel que otorga el perdón. Se cree de que el problema es de aquel que tiene una deuda. Pero quizás a veces el problema es de aquel que no quiere perdonar esa deuda. Ya vamos a ver eso más adelante. Me va a entender un poco mejor esa idea. Entonces pensemos un momento en la magnitud del perdón que este hombre recibe. Algunos han dicho que en el versículo 27 está la definición del 70 veces 7. Porque Jesús no está hablando de una cantidad de veces que deberíamos estar dispuestos a perdonar, sino en la magnitud del perdón que deberíamos estar dispuestos a dar. Porque por supuesto, la vida cristiana nos lleva a perdonar todo el tiempo. Nos lleva a no guardar estas pasiones como el rencor y el odio que nada más nos hacen daño y nos destruyen. Entonces el 70 veces 7 está claro en el versículo 27. Porque este hombre fue perdonado y fue perdonado en una magnitud extraordinaria. Ahora, hermanos, antes de avanzar al versículo 28, yo quiero hacer una declaración que personalmente me edificó al descubrirlo en estos pasajes. Y es que lo más importante para Pedro, como para nosotros, es darnos cuenta esta mañana que Jesús, en el versículo 26 y 27, está describiendo lo que es
el Evangelio. Y póngame atención, por favor. ¿Cómo describe la palabra la condición humana delante de Dios? ¿Qué tan grande es la deuda que un ser humano, a causa de su naturaleza pecaminosa, puede tener con el Señor? Literalmente la Escritura nos dice que nosotros somos culpables, que nosotros somos injustos, que estamos llenos de iniquidad, de malos deseos, de hábitos vergonzosos, de una deuda que por nuestra propia cuenta jamás podríamos haber pagado. Pero el día que clamamos al Señor por paciencia, antes o después de mostrar su paciencia, su misericordia nos alcanzó. Y no nos dio tiempo para pagar nuestra deuda, sino que nos otorgó perdón. Nos otorgó perdón. Si algo usted y yo deberíamos entender hoy, es que el versículo 26 y 27 no está hablando de nadie más ni de nadie menos que de nosotros. El perdón, el ejemplo perfecto del perdón, se ha visto ya en el acto tan hermoso y precioso que Dios ha hecho de descender a la tierra para buscar a gente que tenía una condena de muerte. Gente que teníamos que pagar por nuestro pecado. Sin embargo, Él ha dado perdón. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Solo quiero leer este pasaje antes de seguir leyendo la historia. Lo puede ver aquí al frente. Tito 3, 4 y 5. Oiga lo que dice Pablo sobre esto. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a ¿qué, hermanos? ¿A qué? A su misericordia. No por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva y renovarnos por medio del Espíritu Santo. O sea que Pedro aquel día tenía que entender que cuando Jesús le comienza a explicar de qué se trata el perdón, le está diciendo también lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que había hecho con Él. Le había perdonado una deuda de esa magnitud. Ahora, mire lo que hace el siervo perdonado. Y es aquí donde llegaremos a algunas lecciones que usted y yo necesitamos escuchar esta mañana. Vea lo que dice el versículo 26 al 30. 28 al 30. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía, ¿cuánto dice ahí? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿esto le habrá o no le habrá traído recuerdos? Pero dice, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, lo que hace este siervo perdonado, ¿tiene o no tiene sentido? ¿Me ayuda a responder esa pregunta? ¿Tiene o no tiene sentido? A ver. No tiene sentido. ¿Qué era lo consecuente que él hiciera con su otro consiervo que tenía una deuda con él? Yo creo que no tenemos que ser licenciados o doctores, ¿no?, en teología para llegar a esa conclusión. Es una conclusión clara que vemos allí. Pero este hombre hace lo impensable.
¿Sabe cuánto le debía a su amigo? ¿Cuánto le debía a su consiervo? Dice ahí, 100 denarios. Y si usted no sabe cuánto valía un denario, escúchenme bien. Se dice que un denario era equivalente a un día de trabajo. Un hombre, para ganarse un denario, debía trabajar un día. A diferencia del talento, el denario era una moneda de muchísimo menos valor. Porque, ¿cuánto dijimos que equivalían los 10,000 talentos? Oh, perdón, un talento a 20 años, ¿verdad? Un talento, 20 años de trabajo, un denario, un día. Entonces, si lo ponemos en contexto, a este hombre se le debía 100 días de trabajo. Y el hermano Samuel, recordando también su tiempo de matemático, hizo ahí la operación. Y si le ponemos un porcentaje a lo que a él le debían, de lo que él había debido, a él le debían un 0.00002%. No podríamos ni siquiera decir, a él le debían la mitad, ¿no? A él le debían 5,000 talentos. No, dice que le debían, ¿cuántos denarios? 100. Y dice que lo ahogaba, asió de él y lo ahogaba. ¿Sabe que otras traducciones del griego, del texto original, traducen esta palabra como lo estrangulaba o lo ahorcaba? Este hombre libre y perdonado es incapaz de sentir o producir lo que algún día tanto necesitó de su Señor. Es incapaz de creer que este otro fuera digno de recibir algo que él también indignamente había recibido. Mira el versículo 33. Versículo 33. Le pregunta el Señor a este siervo, ¿no debías tú también, el qué? Tener misericordia de tu consiervo. ¿Y cuál es el parámetro de comparación, hermanos? Como yo tuve misericordia de ti. Y si usted no ha escuchado nada de lo que he dicho hasta el momento, aquí viene la esencia del mensaje de esta mañana, y esto sí necesito que lo escuche. Aprender a perdonar no será posible, o solo será posible, en la medida que recordemos a diario lo mucho que Cristo ya nos ha perdonado a nosotros. Esa es la única manera. Si no, podríamos preguntarnos, ¿por qué hemos cargado tantos años este rencor? Esta culpa que yo sé que el otro tiene por aquello que me hizo o que yo hice. ¿Será porque no lo hemos comparado a lo mucho que el Señor ya nos ha tenido misericordia? A lo mucho que el Señor ya nos ha perdonado. El parámetro, hermanos y amigos, del perdón a otorgar debe ser siempre proporcional al perdón que hemos disfrutado del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los creyentes, cuando nosotros no podemos perdonar? Yo creo que sucede exactamente lo que hace este siervo que había sido perdonado. A diferencia de gracia y misericordia, nosotros también ahorcamos al que nos debe 100 denarios cuando el Señor ya nos perdonó 10,000 talentos. ¿Me entiende eso? Ahorcamos al que nos debe 100 denarios cuando el Señor nos perdonó 10,000 talentos. No es digno de mi perdón. No lo puedo ver ni en pintura. Lo que me hizo es imperdonable. Probablemente entonces el día que nos cueste perdonar, deberíamos recordar la cruz.
Porque la cruz describe el ejemplo perfecto de uno que no tenía nada que hacer allí, pero por amor a gente indigna, murió y entregó su vida en la cruz. El día que usted y yo creamos que alguien nos ha hecho tanto mal, tanto daño como para merecer nuestro perdón, deberíamos recordar que el Señor ya nos perdonó 70 veces, 70 veces 7. Porque la magnitud del perdón que Él nos ha dado no puede compararse con la ofensa que otro nos ha hecho. Entonces esta mañana mi oración es que usted y yo saliéramos de este lugar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender el perdón. Y más allá de entenderlo, a vivirlo. A darnos cuenta, hermanos, que no tenemos nada, pero nada que hacer cobrando 100 denarios, no pudiendo dormir por esos 100 denarios, cuando el Señor ya nos perdonó 10,000 talentos. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces confundimos el perdón con la reconciliación, ¿no? La reconciliación requiere de dos, eso es evidente. Pero el perdón, ¿requiere de dos el perdón? Requiere de uno. Hasta que no venga de rodillas, hasta que no diga, hasta que no reconozca. No, el perdón no es así. Y veamos y terminemos y nos vamos. Versículo 31 al 35. Vea las consecuencias de este hombre. 31 al 35. Terminemos la lectura de esta mañana. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, oiga la descripción de este que no pudo perdonar. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y concluye Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quizás, si pudiese definir estos últimos pasajes del Señor Jesús en una sola frase, es que uno cosecha lo que siembra. Esa es la ley de la vida. Siembras semillas de naranja, vas a recibir naranjas. No hay vuelta de hoja. Y la pregunta quizás con la que vamos a cerrar hoy es, ¿qué hay sembrado en su corazón? ¿Qué hay sembrado en su corazón? ¿Existe en su corazón hoy, en lo arraigado a lo más profundo de su alma, odio, rencor, resentimiento por alguien? ¿Existe hoy en su corazón la idea de que ese alguien que me hizo aquello no es digno de mi perdón? Si es así, hoy debería usted entender que así como este hombre, las consecuencias son vivir en una cárcel para siempre. ¿Sabe que eso sucede con este muchacho? Dice que su señor lo mete ¿en dónde? En la cárcel, lo entrega a los verdugos. Y toda su vida iba a permanecer en una cárcel, pagando lo que debía. Hay dos cosas ahí interesantes. Una,
es de que si no podemos perdonar a otro, la pregunta es cómo el Señor nos va a perdonar. Y segundo, es que si no podemos perdonar, quizás literalmente nos estamos destinando a nosotros mismos a vivir para siempre en una cárcel, encadenados de odio, encadenados de rencor. Quien no perdona cree que hace daño a otro cuando el daño es a sí mismo. La libertad no solo es de aquel que recibe el perdón, sino de aquel que lo otorga. Y el día que el discípulo de Cristo entienda esto en su corazón, finalmente y por fin será plenamente libre. Y no habrá nada en nuestro corazón de rencor y odio. Servimos a un Dios de perdón. Creo que no me escucharon. ¿Servimos a un Dios de perdón? Es momento entonces que sus hijos aprendan a perdonar. Puestos de pie, vamos a entonar un canto de invitación. Romanos capítulo 5, 7 y 8 dice así: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, por un bueno. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un justo. Pero Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya nos perdonó 70 veces 7. Es momento de imitar su ejemplo. Es momento de sanar, hermano, hermana. Es momento de gozarnos en el perdón del Señor, pero en la misma medida, aprender a perdonar a los demás. Es momento de ser libres. Es momento de ya no vivir atados a rencores y resentimientos que solo nos hacen daño a nosotros mismos. Si el Señor nos ha perdonado, primero perdonémonos a nosotros mismos y perdonemos también a aquel que es humano como nosotros.
y que algún día el Señor nos reciba en su reino, porque aquí en la tierra pudimos perdonar de todo corazón. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y eterno Padre, estamos agradecidos, Señor, porque esta mañana tu palabra ha sido clara para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no solo nuestras Biblias se han abierto, sino también nuestros corazones a tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos estas riquezas preciosas para poder vivir vidas transformadas en Cristo. Señor, reconocemos que seguir tus pisadas representa un desafío en nuestra vida. Representa, Señor, luchar contra esas pasiones y deseos que batallan a diario con tu voluntad, Padre. Pero también reconocemos que no hay mejor camino que el seguir a Cristo. Que no hay cosa que valga más la pena en este mundo que hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra. Que realmente vivir vidas consagradas delante de tu presencia. Es por eso que esta mañana pedimos que nos ayudes a perdonar, que nos ayudes, Señor, a sanar nuestros corazones, que nos ayudes a entender que en Cristo ya hemos sido perdonados muchísimo más de lo que nosotros tengamos que perdonar a otro. Ayúdanos a diario, Señor, a vivir conscientes de la gracia que hemos recibido para que en la misma medida la otorguemos a otros. Glorifícate en nuestras vidas y concédenos, Señor, la libertad completa en el perdón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Veniste a salvarme, veniste a salvarme.